Cuando el Glomar emprende el regreso a casa, se hacen planes para volver al verano siguiente. Antes de que ello suceda, la prensa descubre la verdadera misión del barco minero de Howard Hughes. A pesar de haber realizado en parte su misión, toda esta fabulosa tecnología del Glomar no sirvió para nada más. El buque minero más sofisticado del mundo pasó casi un cuarto de siglo con la flota de bolas de naftalina estadounidense. La inversión realizada en esta sola operación habla claramente de la amenaza que los submarinos soviéticos representaban para Occidente. Pero al final, no fueron las grandes operaciones como esta las que proporcionaron la información secreta más valiosa, sino que fue recogida por los propios submarinos americanos. En un momento u otro, todos los submarinos americanos se dedicaron al espionaje. Me enviaban lejos durante un periodo de 2 meses con una orden operativa que me concedía un territorio muy amplio en una zona muy caliente y básicamente con órdenes de averiguar todo lo que pudiera. Lo que podía significar escuchar las transmisiones radiofónicas de la flota soviética, observar y fotografiar los ejercicios navales soviéticos. Podía significar acercarse a un submarino soviético de misiles lo suficiente para poder grabar con detalle todos los ruidos que hacía. Aquellos ruidos distintivos permitían a los sonares americanos no solo encontrar un submarino enemigo, sino también identificar a menudo una nave concreta. Cuando mandaban a sus submarinos a patrullar, intentábamos descubrirlos, seguirlos y asegurarnos de que sabíamos cuál era su rutina. A veces, las situaciones podían volverse un poco tensas. Ponías mucho esmero en evitar que la situación diera la vuelta, que el submarino al que seguías girara en redondo y se dirigiera hacia ti directamente. Los capitanes de los submarinos americanos llamaban a esa maniobra Ivan. Sin aviso alguno, un submarino soviético daba un enorme rodeo y salía a toda velocidad. Y si te encontrabas detrás, cuidado. Cuando eso ocurre, la mayoría de los submarinos americanos no huyen con el rabo entre las piernas. Se quedan donde están y dejan que Iván pase de largo. Y después dicen... ¡Yuh! Los capitanes de submarino, como Waite y Mack, conocían el riesgo de acercarse en demasía. También conocían la recompensa. En 1969, Waite y Mack se situó detrás de un submarino ruso y siguió todos sus movimientos durante 47 días seguidos. Cambiaba de rumbo cada 90 minutos. No lo hacía cada 89 o cada 91 minutos, sino cada 90 minutos exactamente. Y nunca dormí más de ese tiempo en todo el trayecto. Cuando subía, subíamos. Cuando bajaba, bajábamos. Y a veces bajábamos a grava. Era como un baile alegre. 2 naves de 6.000 toneladas girando la una alrededor de la otra. Creo que lo más importante fue que cuando regresamos teníamos una idea sobre la zona en la que operaba y sobre el método que empleaba. Pensamos que podíamos determinar mejor el alcance de sus misiles tácticos. De hecho, podíamos distinguir a los distintos oficiales de cubierta. Sabíamos cuál estaba encubierto por su modo de manejar el barco. Cuando eres vecino de alguien, llegas a aprender mucho sobre él. Y nosotros lo hicimos. Trajimos un montón de información. Aquel asunto de vigilar a los rusos y descubrir qué estaban haciendo era como jugar a vaqueros e indios. Y naturalmente, según se fue haciendo más sofisticado, se parecía más al ajedrez tridimensional, pero con el incentivo añadido de saber que en cualquier momento podía acercarse alguien a ti por detrás y con malas intenciones. A veces, espiar al otro bando llevaba a los submarinos a lugares en los que no deberían estar, hecho que ambos bandos niegan oficialmente hasta la fecha. Nuestro submarino, diéselo nuclear, nunca
nunca entró en aguas territoriales americanas. Teníamos órdenes estrictas de no acercarnos a más de 80 kilómetros. Las órdenes eran muy claras. No entrará sin permiso. ¿Y se infringieron alguna vez esas órdenes? No puedo responder a esa pregunta. Tal vez logre que le conteste a alguien de la Marina de los Estados Unidos. Yo no puedo. Debería dejarlo en... Yo en su lugar no entraría sin permiso. Y si alguien quiere dejar entrever algo más, eso es cosa suya. En los 60 me estaba entrenando con los SEALs. Estaba en la Marina, entrenándome con los SEALs. Y algunos de mis colegas habían estado en las cloacas de Hanoi, llevados por submarinos. Y después nadaban por las cloacas. Si pueden acercarse mucho, pues pueden acercarse mucho. De hecho, submarinos americanos especialmente equipados, como el USS Halibut, violaron repetidamente las aguas territoriales soviéticas. Iban allí atraídos por la presencia de cables militares de comunicación submarina. Los militares soviéticos, ingenuamente, enviaban gran parte de su información por cables que iban en círculos a través de las aguas relativamente poco profundas de su periferia. Y porque eran supuestamente inalcanzables, y porque no estaban a la vista ni se conocían, pasaban por ellos todo tipo de comunicaciones que no estaban cifradas. Durante buena parte de la Guerra Fría, los submarinos espía colocaron y retiraron aparatos de grabación de los cables militares rusos de las costas al norte y al este de Rusia. Una buena parte del coste del desarrollo de los equipos que lo hicieron posible se ocultó en un programa de la Marina para desarrollar submarinos de rescate a grandes profundidades, llamados DSRV. Cualquiera que hubiese servido en un submarino y hubiese oído hablar de los vehículos de rescate a grandes profundidades, sabía desde el primer momento que era pura ficción. Tenía que serlo. A menos que bajaras sobre una montaña submarina o sobre una cornisa continental, ibas a bajar y sobrepasar la profundidad de aplastamiento y no quedaría nadie para realizar el rescate. Pero proporcionó una tapadera perfecta para crear todo un juego de tecnología que se utilizaba para espiar. Ahí fue a parar el dinero. Ahí fue a parar la energía. Algunos creían que los propios submarinos de rescate eran reclutados ocasionalmente para el espionaje. Como sabemos, se tardaba mucho en construir los DSRV. Eran Cadillacs que tenían los aparatos más increíbles que se les podían ocurrir a la Marina y a sus contratistas, y bajaban a una gran profundidad. Podían realizar cosas de todo tipo, y probablemente muchas sobre las que nada sabemos. Los científicos e ingenieros responsables de los DSRV y de los submarinos espía como el Halibut se encontraron con el reto de los planificadores de defensa de Ronald Reagan de alcanzar logros más importantes. Querían noticias en directo, en línea, en vivo a las 5. Querían saber lo que sucedía cuando sucedía. Si puedes conectar una línea sin que se entere, ya lo tienes. Lo tienes cogido, simplemente. Y para eso no hay sustituto alguno. Simplemente sabes todo lo que él sabe. Estás dentro de su círculo de decisión. De hecho, estás sentado a su mesa. Especialmente para enterrar un aparato de escucha en el lecho marino por debajo del cable de comunicaciones soviético. Podían subir el cable e inspeccionarlo. Estaría totalmente limpio. Volverían a tenderlo y volvería a caer sobre el aparato de escucha. De aquella fuente podías tender un cable de unos 2000 kilómetros hasta el marino de Groenlandia, desde donde la información llegaría a Washington vía satélite. Y estarías escuchando en directo toda la actividad de la Flota del Norte. Y la Flota del Norte participaría en cualquier escenario de una tercera guerra mundial. Así que en realidad recibirías un aviso anticipado de la lucha magna.
Para ello fue necesario un enorme desarrollo de nueva tecnología y, por supuesto, el gasto de ingentes cantidades de dinero. Debió de ascender todo a unos 3.000 millones de dólares. Barato. Para los resultados previstos iba a resultar barato. Tenía la prioridad más alta y el mayor presupuesto dentro del presupuesto de espionaje de la administración Reagan. Se gastaron en ello unos 1.000 millones de dólares y entonces se perdió todo por culpa de un hombre, Pelton. Ronald Pelton era un analista que trabajaba en la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que fue condenado por espiar para el KGB. Una de las operaciones que puso en peligro fue la de pinchazo de líneas. La Unión Soviética dependía mucho de los espías bien situados como Pelton. Dado el carácter cerrado de la sociedad soviética, aquel modo de obtener secretos militares era mucho menos productivo para Occidente. Lo que sí teníamos era tecnología. Y utilizamos la ventaja tecnológica que teníamos para obtener la información secreta que tan desesperadamente necesitábamos. Motores a 1/3, señor. Despejen las cubiertas y naveguen en silencio. Y eso fue importante. Nos dio mucha confianza. Probablemente nos diese la tranquilidad que de otro modo no tendríamos. Probablemente somos mucho menos paranoicos de lo que habríamos estado. Si observan la Guerra Fría bajo el mar, casi todo era peligroso. Para empezar, existía el riesgo de descender en un submarino. Y, por supuesto, estaba el riesgo de llevar un submarino hasta un puerto soviético o de situarlo justo detrás de un barco de misiles soviético. También era arriesgado acelerar el desarrollo tecnológico como lo estaban haciendo. Y a menudo el riesgo no daba resultados. Claro que también los daba a menudo. Y al final no provocaron a los soviéticos a iniciar una guerra. Al final y durante casi toda la Guerra Fría lograron seguirle la pista a los barcos de misiles soviéticos, que era lo que se pretendía, evitar un Pearl Harbor nuclear. En realidad hicieron un buen trabajo. Fueron el arma de armas durante la Guerra Fría y ahora, casi una década después del fin de aquella tensa lucha, siguen patrullando por los océanos del mundo. Su número, sin embargo, se ha reducido drásticamente y su el siglo XXI es una cuestión de debate tanto dentro como fuera de la Marina. La función de los submarinos cambiará, pero la constante, que es tener una cosa americana que va de un sitio a otro y que está allí sin que ellos lo sepan, eso continuará. Sea cual sea la función a desempeñar por los submarinos en años venideros, la tecnología de vanguardia tendrá sin duda una parte importante en ella. Y cuando esa nueva tecnología se lleve al fondo del mar, habrá peligro. Muchas vidas dependerán de lo que se haya aprendido del pasado. En los que no deberían estar, hecho que ambos bandos niegan oficialmente hasta la fecha. Nuestro submarino, diéselo nuclear, nunca entró en aguas territoriales americanas. Teníamos órdenes estrictas de no acercarnos a más de 80 kilómetros. Las órdenes eran muy claras. No entrará sin permiso. ¿Y se infringieron alguna vez esas órdenes? No puedo responder a esa pregunta. Tal vez logre que le conteste a alguien de la Marina de los Estados Unidos. Yo no puedo. Debería dejarlo en... Yo en su lugar no entraría sin permiso. Y si alguien quiere dejar entrever algo más, eso es cosa suya. En los 60 me estaba entrenando con los SEALs. Estaba en la Marina, entrenándome con los SEALs. Y algunos de mis colegas habían estado en las cloacas de Hanoi, llevados por submarinos, y después nadaban por las cloacas. Si pueden acercarse mucho, pues pueden acercarse mucho.
De hecho, submarinos americanos especialmente equipados, como el USS Halibut, violaron repetidamente las aguas territoriales soviéticas. Iban allí atraídos por la presencia de cables militares de comunicación submarina. Los militares soviéticos, ingenuamente, enviaban gran parte de su información por cables que iban en círculos a través de las aguas relativamente poco profundas de su periferia. Y porque eran supuestamente inalcanzables, y porque no estaban a la vista ni se conocían, pasaban por ellos todo tipo de comunicaciones que no estaban cifradas. Durante buena parte de la Guerra Fría, los submarinos espía colocaron y retiraron aparatos de grabación de los cables militares rusos de las costas al norte y al este de Rusia. Una buena parte del coste del desarrollo de los equipos que lo hicieron posible se ocultó en un programa de la Marina para desarrollar submarinos de rescate a grandes profundidades, llamados DSRV. Cualquiera que hubiese servido en un submarino y hubiese oído hablar de los vehículos de rescate a grandes profundidades sabía desde el primer momento que era pura ficción. Tenía que serlo. A menos que bajaras sobre una montaña submarina o sobre una cornisa continental, ibas a bajar y sobrepasar la profundidad de aplastamiento y no quedaría nadie para realizar el rescate. Pero proporcionó una tapadera perfecta para crear todo un juego de tecnología que se utilizaba para espiar. Ahí fue a parar el dinero. Ahí fue a parar la energía. Algunos creían que los propios submarinos especialmente para enterrar un aparato de escucha en el lecho marino por debajo del cable de comunicaciones soviético. Podían subir el cable e inspeccionarlo. Estaría totalmente limpio. Volverían a tenderlo y volvería a caer sobre el aparato de escucha. De aquella fuente podías tender un cable de unos 2000 kilómetros hasta el marino de Groenlandia, desde donde la información llegaría a Washington vía satélite. Y estarías escuchando en directo toda la actividad de la Flota del Norte. Y la Flota del Norte participaría en cualquier escenario de una tercera guerra mundial. Así que en realidad recibirías un aviso anticipado de la lucha magna. Para ello fue necesario un enorme desarrollo de nueva tecnología y, por supuesto, el gasto de ingentes cantidades de dinero. Debió de ascender todo a unos 3.000 millones de dólares. Barato. Para los resultados previstos iba a resultar barato. Tenía la prioridad más alta y el mayor presupuesto dentro del presupuesto de espionaje de la administración Reagan. Se gastaron en ello unos 1.000 millones de dólares y entonces se perdió todo por culpa de un hombre, Pelton. Ronald Pelton era un analista que trabajaba en la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que fue condenado por espiar para el KGB. Una de las operaciones que puso en peligro fue la de pinchazo de líneas. La Unión Soviética dependía mucho de los espías bien situados como Pelton. Dado el carácter cerrado de la sociedad soviética, aquel modo de obtener secretos militares era mucho menos productivo para Occidente. Lo que sí teníamos era tecnología. Y utilizamos la ventaja tecnológica que teníamos para obtener la información secreta que tan desesperadamente necesitábamos. Motores a 1/3, señor. Despejen las cubiertas y naveguen en silencio. Y eso fue importante. Nos dio mucha confianza. Probablemente nos diese la tranquilidad que de otro modo no tendríamos. Probablemente somos mucho menos paranoicos de lo que habríamos estado. Si observan la Guerra Fría bajo el mar, casi todo era peligroso. Para empezar, existía el riesgo de descender en un submarino. Y, por supuesto, estaba el riesgo de llevar un submarino hasta un puerto soviético o de situarlo justo detrás de un barco de misiles soviético. También era arriesgado acelerar el desarrollo tecnológico como lo estaban haciendo. Y a menudo el riesgo no daba resultados. Claro que también los daba. Se dedicaron al espionaje. Me enviaban lejos durante un periodo de 2 meses con una orden operativa que me concedía un territorio muy amplio en una zona muy caliente y básicamente con órdenes de averiguar todo lo que pudiera.
Lo que podía significar escuchar las transmisiones radiofónicas de la flota soviética, observar y fotografiar los ejercicios navales soviéticos. Podía significar acercarse a un submarino soviético de misiles lo suficiente para poder grabar con detalle todos los ruidos que hacía. Aquellos ruidos distintivos permitían a los sonares americanos no solo encontrar un submarino enemigo, sino también identificar a menudo una nave concreta. Cuando mandaban a sus submarinos a patrullar, intentábamos descubrirlos, seguirlos y asegurarnos de que sabíamos cuál era su rutina. A veces, las situaciones podían volverse un poco tensas. Ponías mucho esmero en evitar que la situación diera la vuelta, que el submarino al que seguías girara en redondo y se dirigiera hacia ti directamente. Los capitanes de los submarinos americanos llamaban a esa maniobra y Sin aviso alguno, un submarino soviético daba un enorme rodeo y salía a toda velocidad. Y si te encontrabas detrás, cuidado. Cuando eso ocurre, la mayoría de los submarinos americanos no huyen con el rabo entre las piernas. Se quedan donde están y dejan que Iván pase de largo. Y después dicen... ¡Yuh! Los capitanes de submarino, como Waite y Mack, conocían el riesgo de acercarse en demasía. También conocían la recompensa. En 1969, Waite y Mack se situó detrás de un submarino ruso y siguió todos sus movimientos durante 47 días seguidos. Cambiaba de rumbo cada 90 minutos. No lo hacía cada 89 o cada 91 minutos, sino cada 90 minutos exactamente. Y nunca dormí más de ese tiempo en todo el trayecto. Cuando subía, subíamos. Cuando bajaba, bajábamos. Y a veces bajábamos a grada. Era como un baile alegre. 2 naves de 6.000 toneladas girando la una alrededor de la otra. Creo que lo más importante fue que cuando regresamos teníamos una idea sobre la zona en la que operaba y sobre el método que empleaba. Pensamos que podíamos determinar mejor el alcance de sus misiles tácticos. De hecho, podíamos distinguir a los distintos oficiales de cubierta. Sabíamos cuál estaba encubierto por su modo de manejar el barco. Cuando eres vecino de alguien, llegas a aprender mucho sobre él. Y nosotros